Yo me pregunto por qué la gente es así. Va y se meten con alguien, van y hacen desastre, van y hablan y gritan y pegan cuatro gritos, yo soy aquí el más fuerte, la más fuerte, y a la larga se van y perdieron todo lo que hicieron. Perdieron todo el trabajo que hicieron en un pasado. Ahora fíjate, mira lo que te dicen y después tú vas a ver por qué te lo estoy diciendo. Aquí dice este mensaje canalizado. Pienso y pienso en plantearte algo. Espero estar a tiempo para un recomienzo. Te busca y tú no estás. Probablemente muchos de ustedes dirán, se desespera por tu silencio y te suplicará otra oportunidad. Así que mírate este video, pues no te lo pierdas. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper, súper bien, de maravilla. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para todos ustedes. ¿Qué será? Esta es la primera parte de la lectura en la que vamos a ver qué hay para esas personitas que están esperando algo nuevo en su vida. Puede ser una persona que ya tengas en tu vida, o mejor dicho, una persona que estás recién conociendo y que tú quieres saber cómo va todo, si verdaderamente vale la pena, si no vale la pena. Puede ser que sea una persona que apenas estás empezando a conocer y quisieras tener algo con esa persona, ¿no? Como decir, todavía no se han dicho nada. Tú no sabes si esa persona de verdad le gustas o no. También puede ser que esta lectura sea para alguien que ha perdido la esperanza con el pasado y que ya de verdad ya no, más nada, ya no hay nada y que no le queda otra sino que esperar algo nuevo. O también para aquellas personas que dicen, nanay, nanay, ni que venga como venga, ni que venga disfrazado. Voy a volver otra vez con esa persona, para nada, o disfrazada. Entonces, vamos a ver lo que nos hablan las cartas aquí en este momento. Vamos a cortar aquí y vamos entonces a ver cómo es todo, ¿no? Empezamos. ¿Cuál será la trama? Ay, 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 ay. Aquí veo como que pareciera ser que no hay como mucha, estoy notando aquí que como que no hay mucha fluidez de tu parte. Pareciera más bien como que todavía no se está olvidado, no se ha olvidado todo. Oye bien, mírame a mí a los ojos, mírame a los ojos, mírame a los ojos y dime si verdaderamente es verdad lo que te estoy diciendo. Pareciera que en el fondo hay todavía muchas cosas que hablar, que no se cerraron ciclos, de que este carro va para un lado y se voltea, se vuelca, se le sale una rueda a la carreta, no hay fluidez, como quien dice, para adelante y para atrás, no sé qué hacer, en fin. No te veo como listo o lista, sinceramente, para una nueva relación. Pareciera ser que no. Vamos a ver de todas maneras qué otra cosa te quieren decir las cartas entonces en este momento para ti, porque no te veo muy preparado, muy preparada, como que todavía estás esperando algo del pasado, como que todavía no te has terminado de resignar, que quizás el pasado ya quedó atrás, ¿verdad? Veamos. Ujú. Y definitivo, has perdido la esperanza completamente. Aunque no te has resignado, has perdido la esperanza completamente, pero todavía sientes amor. Todavía hay amor a pesar de que te resignas o quizás no te queda más remedio que saber que el amor ya se terminó, por lo menos este amor ya se acabó. Entonces tú sientes como que muy a pesar de que sabes que esto no se va a dar, tú quisieras como hablar con la persona, tú quisieras que esto se arreglara, tú quisieras que esto se equilibrara, tú no puedes vivir en esa situación todo el tiempo, te está haciendo falta quizás alguien que te dé una esperanza, pero la esperanza que en este caso yo te podría dar, mi querido y adorado, es que tú tienes es que salir de esta situación, ya tú tienes que empezar ya a salir de esto, porque si no, no vas a poder entonces digamos como verdaderamente ser feliz. A lo mejor la otra persona está súper feliz porque no veo acá que haya una reconciliación, hasta ahora no la estoy viendo, más bien desesperanza y veo que estás como perdiendo tu tiempo, ¿no? Pero mira, mira lo que viene para ti también, te lo digo. Tú crees que es mentira, pero para ti vienen algo, cosas maravillosas. Una, dos,
tres, cuatro cartas de copas estoy viendo acá. Hay alguien que está pensándolo o va a estar pensándolo, quizás no es todavía, quizás no le conoces aún, pero alguien que va a estar pensando en tener una relación contigo. Vas a conocer a alguien que va a tener, que va a entrar en familia, porque de hecho sí que te lo digo, sí es cierto que va a costar un poquito conciliar esa situación de decir, por fin estoy en familia con alguien o estoy viviendo con alguien. Probablemente va a llegar el momento en que tú también preguntes, ajá, ya la conozco, ya lo conozco, pero yo quiero saber cuándo vamos a entrar a vivir juntos, cuándo me va a pedir ir a vivir juntos. Esto quizás se tarda, honestamente, pero la idea está allí. No es una idea descabellada para esa persona tampoco. Así que lo que tienes es que tener un poquito de paciencia, saber que las cosas vienen porque tienen que venir, porque a lo mejor esto es por ley divina y que te esperes, que des, que te calmes, que poco a poco. Mira, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco arcanos mayores. Es una lectura bastante controversial, bastante importante para ti. Cinco arcanos mayores. Y mira lo que hay aquí en el medio. ¿Qué te parece? ¿Me vas a decir tú a mí que esto es mentira lo que te estoy diciendo, mi querido y adorado? ¿Te parece mentira? ¿Crees que esto no es lo que te estoy diciendo? ¿Que esto no es así? ¿Que yo estoy hablando es carreta? Mira esto, míralo. Aquí, al final de todo, quizás no sea ya, quizás sea un poco más adelante, pero mira lo que hay. Muy a pesar de que te sientes como que no fluyes como tiene que ser, que no te sientes cómoda del todo o cómodo, mira lo que hay para ti. Hay una copa de amor, hay un inicio de amor que viene para ti. Y esto está en el medio de esta última línea, o sea, para un futuro quizás a un poquito largo plazo. Y sí que se puede, y de que se puede, porque aquí está también el as de pentáculos. Así que lo que no tienes es que perder el norte, no tienes que perder la esperanza, aunque aquí te vea con poca esperanza, no pierdas la esperanza, porque para ti viene lo que viene. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? El trabajo tuyo, ¿cuál va a ser? Voltear esta carta y ponerla así, que todo fluya, que todo siga adelante, que te hagas de cuenta como que tú eres feliz contigo mismo o contigo misma, que no le des importancia a esto, a esta situación, porque lo que va a venir va a ser para ti súper fluido. Pero si tú estás así, nada fluye, entonces todo se tranca, entonces no viene lo que tiene que venir. Y si viene, son cosas que realmente no te convienen. Así que ese es tu trabajo, voltear esta carta. ¿Ok? Ahí te dejo entonces con esta primera lectura. Vamos a ver ahora para aquellas personas que verdaderamente quieren saber qué va a haber con ese pasado, qué hay con ese pasado, qué onda con ese pasado, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver entonces lo que nos dicen. Voy a guardar estas cartas aquí y ahora sí vamos a ver entonces. Piensa, analiza, ¿cómo digo? Visualiza, esa es la palabra, visualiza a esta personita tuya, la que tú estás interesada, y pregúntale, primero que nada, qué piensa de la situación y de la relación y de ti. ¿Qué piensa de la situación? ¿Qué piensa, qué siente por ti? ¿Cómo está su corazón por ti? Solamente por ti y nada más que por ti. Y también qué piensa hacer como actuación. ¿Piensa volver? ¿Piensa quedarse donde está? ¿Piensa perder esta relación? ¿Piensa que el orgullo está más fuerte que nada? ¿Qué piensa hacer? Pídele también al tarot un consejo, una advertencia. Pídele también al tarot que te dé un resultado final. Y sobre todo, pidámosle juntos al tarot que nos dé la trama de esta situación, ¿de acuerdo? Así que vamos entonces a ver qué pasa. Esta persona, aquí donde tú la ves, esta es una persona que fue como decir, de un carácter bastante fuerte, una persona un poquito, digamos, medio turbulenta, una persona un poquito medio quisquillosa, una persona un poquito, digamos, no sé si tóxica dentro de lo que cabe, no me gusta esa palabra, olvídala, te lo digo por decírtela, pero quiero que la olvides porque eso no está
no me gusta hablar de eso, pues en resumidas cuentas, pero sí es una persona que ha sido un poquito medio mal carácter y, como decir, cascarrabia. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así que suena más bonito. Cascarrabia. Entonces, ¿qué pasa? Que ha sido una persona que, quítate tú para ponerme yo, es lo que yo digo, más nada. Piensa mal y acertarás. Es de esas personas que piensa así. Piensa mal y acertarás. Todo tiene una duda. Todo esto era aquello. Todo era un peo, un pero. Nada le hiede, todo, nada le huele, todo le hiede, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento en que como que aquí hubo un cansancio de algo y dijimos ya no más, ya, se acabó, se acabó todo esto, ya no más. Entonces, por eso pasa lo que pasa, por eso fue que pudo haber habido la, la, la ruptura. Sin embargo, la carta está ahora saliendo invertida, lo que me quiere decir, lo que me habla, es que esta persona muy probablemente ya empezó a entender muchas cosas, ya empezó a darse cuenta de muchas situaciones. Entonces, vamos a ponerla por aquí y vamos a empezar a ver su pensamiento. Es cierto que es una persona orgullosa de todas. Claro que sí. Es una persona orgullosa de todas. Una persona que, en verdad, el orgullo por delante. Sí que te lo digo. Y por eso es que, claro, está tratando de cambiar en lo que pueda, en todo su mejor aspecto. No quiero defender lo indefendible, pero sí que veo que definitivamente esta persona está haciendo lo suyo. Se está desbloqueándose de tantas cositas, de tanto mal carácter, yo diría. Se está dando cuenta que perdió más bien, más que ganó, perdió con esa actitud y ese carácter, con esa forma de ser, con esa forma de tratarte o de actuar. Y ahora con su carácter y con su ego y todo lo que tú quieras, esta persona piensa, oye bien, piensa comunicarse contigo. Porque en verdad, donde está, honestamente, no se siente muy bien que digamos. No tiene esperanzas, no se siente bien en donde está, siente que realmente lo perdió quizás mucho o casi todo con su forma de ser, con su manera de ser tan impulsiva, como tú lo quieras llamar. No quiero darte, como te repito, la palabra indicada en esto, sino que tú lo entiendas. Entonces, eso es lo que sucede. Vamos a ver, lo que tiene en su mente ahorita es la idea. Es una idea, no es que ya lo va a hacer, es la idea que tiene de querer venir a hablar contigo. Aquí lo estamos viendo. ¿Cómo está su corazón? Ay, 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 ay. Su corazón está muy malito porque esta persona, ¿sabes qué? También quizás a lo mejor el problema que hubo acá, aparte de todo, es que esta persona se estaba viendo con alguien y probablemente aquí fue donde estuvo ya el detonante hecho. ¿Entiendes? Una persona que te lo negaba a toda costa, te lo negaba y te lo negaba y te lo re que te negaba y al fin y al cabo así fue. Una persona que estaba haciendo sus propios cambios de ciclo, como decir, como por debajo de cuerda y ahora mira todas las cosas que le están sucediendo. Y te digo algo, esta persona está empezando a llegarle el karma. Esta persona le entra el karma. Esta persona tiene que pagar lo que pudo haber hecho con karma. Sí que te lo digo. Y su corazón ya lo sabe, ya lo siente, ya lo presiente, que aunque quiera llamarte, a lo mejor no va a haber ningún tipo de respuesta de tu parte. A lo mejor estoy hablando, ¿no? Pero mira la actuación de esta persona. Mira, queriendo venir a plantearte algo. Sí que te lo digo, y viene a plantearte. ¿Y tú sabes por qué? Porque esta persona haciendo su cambio de ciclo, hay probabilidades de que ese cambio de ciclo sea para salir de lo que estaba haciendo, salir de donde está, salir de esa situación que por cierto no se siente confortable, ya te lo dije, antes de que saliera esta carta ya te lo había dicho, que no estaba bien, no se sentía bien en donde estaba, y ahora sí, el deseo es ¿de qué? De regresar de nuevo a casa, de regresar de nuevo al sitio de donde no tuvo que haber salido, o por lo menos no en las condiciones en que salió. Muy y todo eso, y mira tú, no le sirvió de nada porque ahora quiere estar regresando. Es alguien que sí, que tiene ya, como decir, bien trazado su plan, sí, tiene su camino bien trazado para volver,
quiere replantear de nuevo la relación, siente que has sido tú lo más grande, lo más importante para esa persona y ahora lo está viendo y por tal razón, motivo y circunstancia, esta persona viene a rematerializar la relación. Sí que te lo digo, así mismo es, con un poco de no muy, digamos, ¿cómo te digo? No muy fluida que digamos la persona porque tiene dudas al respecto, porque siente que a lo mejor tú no le vas a aceptar por todo lo que hizo, pero esa persona va a hacer súper el intento, el recontraintento. Aquí lo tienes. Tú tienes aquí las cartas. Aquí las puedes ver. Tú puedes analizar tu propia lectura si quieres. Yo siempre doy la explicación de cada carta para que cada uno vaya viendo más o menos y vaya aprendiendo. Tú sabes, ¿no? Cómo son las cosas. Vamos a ver mensajes canalizados para ti de la parte de tu personita especial y empezamos con esta. Pienso y pienso en plantearte algo. Aquí está. Espero estar a tiempo para un recomienzo. Te lo dije. Ok. Otro mensajito más y dice, te busca y no estás. Se desespera por tu silencio. Te suplica otra oportunidad. La pregunta de las 64.000 lochas es que tú le darás una nueva oportunidad a esta persona. Ahí queda todo. Eso es tu decisión. Cualquiera que sea, pues, si quieres me lo haces saber en los comentarios si verdaderamente esta lectura te resonó y si tú le darías una nueva oportunidad, si todavía le quieres o prefieres seguir al futuro. Así que ahí te dejo yo con esa lecturita, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. No seas malito, malita. Hazme el clic, el, mete el dedito ahí, el like, el suscribir y el compartir. Un besito. Bye bye.